Bienvenidas, bienvenidos a 2020, Crisis Civilizacional. Hoy día estamos una vez más con una compañera de Venezuela. Nos importa mucho lo que pasa en Venezuela, pensamos que ahí están importantes procesos, ¿cierto?, viviéndose que reflejan de alguna manera lo que ocurre en el resto del sur global. Hoy día contamos con la presencia de Ana Maldonado, socióloga y militante del Frente Francisco Miranda. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Ignacio, bueno, agradecida de la invitación, de parte de todos ustedes, muy agradecida y contenta de poder compartir hoy con ustedes. Excelente, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cómo ves, cuál es tu perspectiva de la crisis cómo se está expresando, digamos, en estos momentos allá en Venezuela? Sabemos que, en fin, además están todas las complejidades geopolíticas del asedio imperialista, etcétera, etcétera. Bueno, mira, sí, efectivamente, como veníamos conversando, todo el tema de la crisis, fíjate bien, tiene hondas raíces, pues. Es uno de los temas y además lo otro en lo que nos tenemos que poner de acuerdo es en decir que pareciera un cliché, un lugar común, pero que es obviamente multidimensional, que se expresa de múltiples maneras y que además nosotros acá en Venezuela habría que hacer como dos especificidades en relación con el tema de la característica de nuestra formación histórico-social, ¿no? Una es que se habla acá de que nosotros vivimos o estamos inmersos en un capitalismo rentístico, que es importante señalar ahí esa característica. Porque además, a finales del siglo pasado, del siglo XX, para el militante, para el cuadro, era muy importante y además era muy marxista aplicar adecuadamente las categorías de análisis Claro. para entender cómo era nuestro capitalismo sui generis en esta Venezuela, donde el principal producto primario exportador pasó de ser el agrícola al petróleo. Entonces ese capitalismo rentístico para el cuadro militante de izquierda era muy importante que entendiéramos que la economía, a diferencia de las economías redistributivas, era una economía distributiva en el que el principal producto venía de afuera. Entonces, además muy potente para el militante de izquierda entender que el pueblo venezolano de alguna manera usufructaba al trabajador internacional, que es quien en realidad paga por nuestro petróleo. Entonces, obviamente lo otro que genera ese capitalismo rentístico es un bolsón, una burguesía parasitaria, que vive a expensas del botín estatal y que acapara para sí la mayor cantidad, o acaparaba, porque ahora ya sí vamos a ir entrando en materia de la revolución bolivariana, acaparaba para sí el mayor ingreso de ese petróleo, ¿verdad? De hecho, porque aquí vamos a hablar también como de los correlatos o las narrativas en términos de cómo el capitalismo crea problemas o falsos problemas y después ofrece soluciones para ese falso problema, y uno de esos era el entendido, la narrativa de que aquí el pueblo venezolano era un pueblo trabajador, holgazán, perdón, no trabajador, sino flojo, perezoso, holgazán. Y quien construye fundamentalmente esa matriz no es otra que esa burguesía parasitaria. Aquí el monopolio, porque además es muy importante hablar en esa crisis capitalista que nosotros estamos viendo, que es importante releer
a un Mesaro en la crisis estructural del capital, cuando nos decía que estamos en una fase de licuación y de derretimiento del capitalismo, del capital, y que lo que viene puede ser mucho más atroz. Entonces nosotros, la labor militante nuestra, de igualdad, de pobladores en lucha, del Frente Francisco Miranda, del Partido Socialista Unido de Venezuela, del campo popular revolucionario venezolano, chileno, latinoamericano, mundial, es identificar cuáles son nuestros desafíos en esta crisis, porque a veces nos hacemos de unos discursos y unas categorías de análisis que nos ponen unos retos que no son. Entonces, uno de esos es que, por ejemplo, aquí esa burguesía parasitaria, articulado fundamentalmente en el monopolio del agronegocio, realmente lo que ha venido haciendo es empaquetar un producto primario, el maíz, para nuestras conocidas arepas, y de ahí, bueno, obviamente algunos derivados de grasas saturadas y otros subproductos del maíz, pero ese monopolio no tiene una mata de maíz sembrada por sí mismo. Entonces lo que hace es ser la correa de transmisión del usufructo entre ese dinero que viene de afuera, que lo paga el trabajador internacional. El Estado redistribuía eso y a pequeños y medianos productores les compra, les da el insumo, les compra la producción, y este monopolio lo que hace es empaquetar un producto, agregarle valor a través de una cadena de producción que también ha sido sufragada por el Estado, y entonces después constituirse en un modelo de burguesía, de eficiencia, de productividad. Entonces, entender capitalismo rentístico que genera una economía distributiva, usufructando al trabajador internacional, una burguesía parasitaria que dejó de ser la que colonizara y la que robara ese ingreso. Entonces, en esta crisis multidimensional que nosotros estamos viviendo, uno de los datos que los decía el profesor Gambina recientemente en una clase de Claxo, hay en el mundo alrededor de un poco más de 7 mil millones de personas, y ya se producen lo suficiente para alimentar a 12 mil millones de personas, solo que la diferencia de lo que está entre 7 mil millones y 12 mil millones, y de esos 7 mil millones, todos los que padecen hambre, va dirigido a un tema energético, porque se quiere sustituir a través de una especie de nueva industrialización y desmontaje de un montón de líneas y de temas, el fósil por los alimentos como fuente de energía. Entonces eso es una de las cosas en las que nos tenemos que poner de acuerdo aquí para estar, digamos, embarcados, sino en las mismas categorías, por lo menos en el mismo enfoque, en la misma perspectiva de análisis, y eso nos va a permitir identificar muy bien al enemigo. Eso nos va a permitir identificar muy bien el programa de lucha que estamos llevando adelante. A mí me gusta mucho uno de los legados de Chávez, eso que él inicia en el preámbulo del programa de la patria, donde dice: no nos llamemos engaño, la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista. Ciertamente el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Este es un programa precisamente para afianzarlo y profundizarlo, direccionado hacia una radical supresión de la lógica del capital que debe irse cumpliendo paso a paso, pero sin aminorar el ritmo de avance hacia el socialismo. Necesitamos de un poder popular capaz de desarticular las tramas de opresión, explotación y dominación. Entonces, bueno, eso es como
como de alguna manera como introducción para ponernos de acuerdo Excelente, ¿no? Claro. Súper bien, ¿no? Me parece que tienes toda la razón de que parte de la fragmentación de las luchas de la izquierda pasa por una desorientación y una falta de rigor en las categorías, una reflexión más consensual, ¿no? Y me parece que justamente esta falta de mirada más hacia la totalidad es uno de los elementos más complicados. Me parece, además, extraordinario esto que pasó entre Mesaros y Chávez, ¿verdad? Y que yo me sorprendí mucho cuando Mesaros estaba, yo no tenía idea, me gustaba Mesaros, conocía, pero no sabía esa historia fantástica. Entonces, yo puedo notar la influencia que en alguna medida se ve de Mesaros en Chávez y de ahí al programa, digamos, ¿no? Y la comprensión de cómo se han difundido esas ideas importantes en Venezuela, ¿no? Es clave, así que me parece muy bien ese comienzo. ¿Y cómo entonces seguiría haciendo la bajada ahí para mirar lo que está pasando ahora desde esta gran perspectiva? Bueno, entonces, bueno, en ese sentido hay varios temas, en eso que te decía, de cómo nos permite compartir este enfoque, este análisis, identificar muy bien cuál es el enemigo, ¿verdad? Cómo una de las urgencias es generar ese programa, la conformación de un sujeto, eh, porque si vas con unos lentes nada más a buscar un sujeto aquí, proletariado, obrero, te pierdes, o sea, no lo vas a encontrar y vas a estar esperando un desarrollo de unas fuerzas productivas que no van a llegar nunca. O, o vas a necesitar unos lentes con cada vez más, aquí le decimos culo de botella, porque te imaginarás lo grueso que van a tener que ser esos lentes para que lo consigas. Claro. Y en la conformación entonces de ese sujeto, que nosotros creemos que uno de los aportes fundamentales del chavismo, y lo dijo hace un año, en el centenario de la Revolución de Octubre, el presidente Nicolás Maduro, que es chofer de autobús, pero pocas veces se ve no solo su larga trayectoria como dirigente estudiantil, sindical, político, sino además su profundidad analítica. Él decía, le debemos al comandante Chávez haber contribuido a que se considere, a que se supere, en este caso para que los marxistas no se pongan bravos, a que se considere no solo al sujeto fabril, sino el sujeto territorial. Entonces aquí vamos a una raíz muy importante de nuestro comandante Chávez, de nuestra organización Frente Francisco de Miranda y del Partido Socialista Unido de Venezuela, que es a Rodríguez, la raíz robinsoniana. Porque Simón Rodríguez nos está hablando de una toparquía, de un gobierno del topos, del territorio. Y en eso nos encontramos mucho. Movimiento de pobladores en lucha, con toda la lucha territorial, con la revolución bolivariana, porque eso te permite entonces entender, ir como prendiendo luces, que son categorías de análisis y a la vez luces que van permitiendo ampliar el espectro. Y en el territorio está el todo. Está la señora ama de casa que hace 17 años apagó las novelas que veía y entonces se fue a liderar las misiones sociales. Lo primero que hicieron aquí fue, bueno, abrirle la puerta a quienes han vuelto hoy en primera persona, nunca se han ido, pero digamos a la misión médica cubana, los primeros médicos que vinieron para acá en el 2003, después del golpe, fue un resultado orgánico después del golpe. Leer, bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí hubo una gran
ofensiva de la contrarrevolución, pero del lado de la resonancia de la base social de apoyo popular, algún intento contrarrevolucionario que hay. Bueno, hay una gran necesidad en términos de llenar las aspiraciones, pero las reales necesidades sociales de un pueblo golpeado desde que se decidió a ser libre, a librar esa segunda independencia. Entonces, ese sujeto territorial, que no es exclusivamente el fabril, que lo indica y que lo señala Nicolás Maduro, que fue un aporte fundamental del comandante Chávez, es el todo. Es en la calle tú encuentras todo. El que se va temprano, efectivamente, a trabajar o a portonear como parte de reserva, o la señora, mamá, abuela, tía, maestra, que está librando una lucha territorial. Entonces, esa conformación es muy importante. Y lo otro es que es el programa, un proyecto pues de largo alcance, con objetivos históricos, pero con planteamientos tácticos, prácticos del día a día. Es decir, el socialismo como proyecto, como horizonte, pero también como algo que te permite librar la batalla diaria. Claro. Y bueno, el liderazgo. Aquí hay un proceso de profusión de líderes y lideresas, bueno, enorme, que en torno a los diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la vida diaria se organiza, se forma, se moviliza. ¿Cómo estamos viviendo nosotros la pandemia? De alguna manera, de la misma manera que el resto del mundo, y por otra parte, dando respuestas antagónicas a la causa de la crisis. Es decir, aquí se viven respuestas socialistas ante la pandemia. Por parte del Estado y fundamentalmente por parte del pueblo organizado, y donde hay unión ante la pregunta del comandante Chávez, ¿dónde está el socialismo? Bueno, aquí está el socialismo. ¿Cómo se está viviendo, por ejemplo? El país es uno de los primeros, a pesar del bloqueo y del cerco económico, es uno de los primeros en aplicar pruebas rápidas. Los datos te los paso para ser más específicos, pero es uno de los países que tiene mayor aplicación de pruebas rápidas por millón de habitantes. Entonces eso permite, porque aquí, Ignacio, no nos van a permitir una situación como la de Ecuador. Claro. Primero, nuestra ética, nuestro compromiso revolucionario no nos lo permiten. Claro. Pero si nosotros nos rindiéramos y levantáramos la mano y decimos, bueno, no, hemos estado en bloqueo desde el 2000, bueno, desde siempre, pero más específicamente desde el marzo del 2015, que se da la primera orden ejecutiva de Obama, ¿verdad? Que eso implica ir cercando, ir haciendo como nuevas sustracciones de robos y de activos en el exterior, concretado muy recientemente como el del robo del oro por parte de Inglaterra. Si nosotros nos levantáramos las manos y nos rindiéramos, igual no nos los permitirían en términos de decir, ahí está el Estado fallido, el Estado fallido, la necesidad militar, vamos a mandar de una vez la 39ª flota del Comando Sur y ataque. Entonces, lo primero ha sido establecer puentes aéreos, fundamentalmente con China. Creo que ya va el 6º avión que ha arribado para acá, trayendo equipos de bioseguridad, pruebas rápidas, las máquinas para poder procesar esas pruebas. Antes de los chinos, los cubanos, una brigada médica especializada, el médico, el doctor que creó el interferón alfa 2B, 20.000 dosis de interferón alfa 2B llegaron aquí al país.
para la atención. Entonces, eso es uno de los asuntos fundamentales. Declarar, fue uno de los primeros países que declara el estado de emergencia, mejor dicho, la aplicación de la cuarentena. Recientemente, finales de febrero, establece una comisión presidencial para la prevención del COVID y por instrucción presidencial la encabeza la vicepresidenta. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es una identificación del contagio a través de la aplicación de pruebas rápidas. Y la prueba, esa es la PDR, la prueba rápida. Entre la aplicación de la prueba rápida y la que es el hisopado, ¿verdad? Que es la específica para el COVID-19, se aísla al positivo. De manera que se pueda quebrar la cadena de contagio. ¿Dónde es fundamentalmente efectivo y necesario esto? Tú sabes que uno de los signos de nuestra pobreza, de las necesidades sociales básicas insatisfechas es el rico. Entonces, donde hay familias numerosas que comparten un solo espacio, si ahí surgiese un caso positivo, hay que aislarlo, porque no hay las condiciones de habitabilidad en la casa para poder tener esa persona aislada, ¿verdad? Entonces, se hacen hoteles sanitarios, hay establecidos hoteles sanitarios que no son otros, probablemente, Ignacio, en algún hotel de los que tú quieras, están ahorita destinados a la atención del paciente positivo, a la espera de la prueba específica. De manera que eso permita quebrar la cadena de contagio. Claro. Esa persona se va a ese hotel sanitario, nos hacemos cargos de sus comidas, de su manutención, ¿verdad? Todavía falta visibilizar a través de una convocatoria que permita hacer coincidir la inmensa solidaridad de todas las redes con esa acción gubernamental, de manera que estamos muy seguras que la familia que queda en la comunidad, que a lo mejor depende de esa persona que se tuvo que aislar porque esa persona trabaja por cuenta propia en algún mercado, en alguna de estas labores de sustento diario, pueda también, conjuntamente con el Estado, pues estar bien protegida, etcétera. Eso estamos justo en este proceso. Entonces, todos los hoteles que tú pudieras conocer del centro, de la centralidad de Caracas, están ocupados atendiendo a estos compañeros. Si siguen siendo asintomáticos, permanecen ahí hasta que la última prueba dé negativo. Y si llegase a tener síntomas moderados o graves, si pasan a hospitalización especializada con ventilación o sin ventilación. En eso es en lo que estamos, pero fundamentalmente con ese gobierno del territorio, que son los consejos comunales, las comunas, los comités de salud, las mujeres organizadas, la toparquía, el gobierno en el territorio. Lo más importante es que a nivel de calle, en Caracas hay 17.000 calles, hay al menos una brigada de prevención popular que permita brindar información, brindar respuesta temprana. Este es un pueblo muy movilizado y ahorita te estoy hablando a 131 días del inicio de la cuarentena. Pero en las primeras semanas, todas las organizaciones se volcaron a hacer mascarillas, tapabocas, no sé si se le dicen barbijos, mascarillas, tapabocas, ollas populares, las escuelas que se cerraron por efectos de la cuarentena, se abrieron para que continuara el programa de alimentación escolar. Entonces, digamos que
es un pueblo que cuando, si preguntasen dónde está el socialismo, bueno, ahí está el socialismo porque está un comunal en movimiento, una serie de misiones sociales adelantadas por el pueblo, identificando al más vulnerable y dando atención. Digamos que en este momento estamos con unas dificultades terribles porque los números de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales, alcanzan magnitudes de genocidio, realmente, en términos de lo que ha dejado de ingresar, de lo que ha dejado de poder distribuirse entre la población. La afectación es terrible. ¿Qué cosas debemos mirar hacia adelante? Un gran error yo creo que teníamos antes de la pandemia. Nosotros, incluso estaba recordando un compañero, Santiago, que vino para acá de Argentina a hacer un documental, y nosotros intentábamos mostrarle, mira, qué arrechos somos, mira, las medidas no han logrado golpearnos como tal, mira la normalidad en la que estamos. Y era un error porque yo creo que los visos, los resquicios de un mundo pospandémico que ya existían acá, es de donde nos tenemos que agarrar. Muy interesante eso, claro. Y ahora, bueno, ahí queda en evidencia, por ejemplo, las enormes diferencias con los países neoliberales extremos, ¿cierto?, de la periferia, como el caso de Chile, donde nos vemos doblemente en mala situación, porque tenemos unos gobiernos, como tú has dicho, genocidas, es decir, entregando al pueblo a la muerte nomás para que sea carne de cañón del empresariado, y al mismo tiempo con un insuficiente nivel de organización popular. Es decir, aquí ha pervivido la organización popular desde no sé, del 70 y todo, pero apenita, ¿cierto? La llama, siempre que hay como la película de la Guerra del Fuego, siempre hubo gente cuidando la llamita, ¿no?, de la revolución. Y empezó a crecer desde el 2006 para acá, pero todavía, digamos, había sido muy poco. Por suerte existió el 18 de octubre aquí la revuelta popular antes de que nos pillara el COVID, porque resucitó ese espíritu, se empezó a organizar más las personas, pero aún así es incomparable con los años de organización de las comunas allá en Venezuela. Entonces ahí hay dos elementos virtuosos que se unen. Y en ese sentido, si nos pudieras contar un poquito más de eso, ¿no? De cómo está el proceso de las comunas allá. Yo tuve la suerte de participar de ese congreso que hicieron, ¿no?, internacional sobre comunas, movimientos sociales, y ahí pues pude apreciar, escuchando a los mismos dirigentes de ese proceso que es fabuloso. ¿Qué nos podías contar ahora de cómo están actuando, moviéndose? Mira, aquí las comunas, si nosotros hiciésemos un odioso ejercicio de categorización, pero es sumamente útil. Aquí hay alrededor a nivel de Venezuela de unas más de 3.000 comunas. En Caracas hay 108 comunas y hay alrededor de unas 220 iniciativas de nuevas comunas para declarar, como tenemos toda la aspiración de declarar, de establecer para junio del año que viene una Caracas 100% comunas. Y está toda la consigna de Carabobo, se cumplirían 200 años de la batalla de Carabobo. Y entonces diríamos, Carabobo vuelve a llamarnos y Carabobo es la comuna. Comuna o nada. Esa consigna que, como tú bien sabes,
nos dejó marcado el comandante Chávez. Entonces, en esas 108 comunas de Caracas y las 3.000 de Venezuela, hay diferentes grados de desarrollo. Claro, por supuesto. Cuando nos reunimos en comunas, siempre exhortamos a las comunas de mayor desarrollo, les señalamos que muchas veces ellos crítica y autocríticamente señalan a los diferentes estadios, escalas de intervención estatal, política, partidista, gubernamental, mayor avance, mayor profundización, aceleración, porque claro, son nuestros hermanos y hermanas mayores. Es donde se vive el autogobierno. Claro. Es donde se puede vivenciar de que hay eso que aspirar para todo el país, que es el control de la orientación en lo económico, en lo social, en lo espiritual, en lo cultural, en la totalidad. Son personas que son territorios en donde se ve el control de la orientación estratégica. No solamente somos mayoría, como lo hemos venido liberal burguesamente mostrando en casi 25 elecciones, sino que son en ese territorio, porque logran traducir la cuestión numérica en un asunto estratégico político. En las comunas de mayor desarrollo se logran establecer las políticas en lo económico y en todo, en lo político, en lo cultural, en lo social, de una comuna, de un estado comunal, de un ámbito comunal socialista. Entonces, eso siempre ha primero que es un mayor desarrollo, haya una mayor presión en los tres pilares fundamentales que además el comandante Chávez le exigía al poder, que es que hayan los mejores grados de presión popular, de conspiración, de una buena conspiración revolucionaria, ¿verdad? Y de disputa, y de asunción. Cómo asumir tú que estás gobernando tu territorio, cómo seguir presionando popularmente, ¿verdad? Y cómo seguir conspirando revolucionariamente. Entendiendo a veces las concesiones tácticas que se deben hacer. Entonces, eso se está viviendo de esta manera así. Siempre si en algo nosotros como frente, como organización en el poder, parte del Partido Socialista Unido de Venezuela, nos podemos en generar puentes de comunicación, bisagras, porque además somos una organización territorial, con núcleos de base comunitarios asentados sobre el territorio, promoviendo parte del proceso de construcción de poder popular, es que las orientaciones estratégicas siempre sean hacia el pueblo, con el pueblo. Y disputar en el mejor sentido que las orientaciones estratégicas del partido, del gobierno, vayan a ese afianzamiento y a esa consolidación. En este momento, por ejemplo, aquí en Caracas, en esas 108 comunas, tienen obviamente, por ejemplo, por nombrarte un ejemplo, en el 23 de enero, la comuna Simón Bolívar, que tiene su ámbito comunal territorial donde está el 4F, el cuartel de la montaña, en todo ese ámbito de ahí.
ellos ahorita están decidiendo cerrar uno de los sectores para hacer un cerco comunitario y contener un posible foco de contagio. Generaron, así como la alcaldía de Caracas, la ciudad, generó una gaceta de prevención del COVID, ellos generaron una gaceta comunal y la aprobaron en Parlamento con una serie de medidas para la prevención del COVID. Te la voy a mandar. Ya es. Para que la tengas, esa gaceta comunal. Entonces, es como te digo, la gaceta comunal se asienta y se difunde con brigadas de ciclistas. Te voy a mandar fotos de los muchachos de la juventud, que los llevan en su bicicleta con una corneta, difundiendo la gaceta de la guía y las brigadas de prevención. En eso hay una serie de sanciones, fundamentalmente aulas de sensibilización para que usen bien la máscara. Pero es algo que, si bien está sentado en la prevención popular, la ciudad de Caracas lo establece desde arriba. En la comuna, Simón Bolívar, con esa gaceta comunal, es algo que se encuentra, es algo que lo está haciendo la comuna Simón Bolívar, su propia gaceta comunal, y encuentra en su organización las maneras de implementarlo, de difundirlo, llevarlo a cabo. Entonces, así se vive, se experimenta el poder popular. Exento de conocimiento. Ahora, que son contradicciones antagónicas entre gobierno y comunas, no, porque el objetivo del gobierno es la vía comunal hacia el socialismo. Las contradicciones son con la burguesía, que sigue operando como enemigo de clase al interior del Estado, al interior del territorio. Con eso es que están con las contradicciones, y tenemos que permanentemente evidenciarlo, cómo operan, para que nosotros no nos distraigamos. Claro. No nos distraigamos en que el problema es si el funcionario se puso un talón así o asado. No, eso es un problema, es el burocratismo, la corrupción, el clientelismo. Claro. Ahora, el problema es explicar a eso como un agente de nuestro enemigo de clase. Entonces, se experimenta de una manera, por ejemplo, un todo inventario. Y otros lugares, yo te voy a mandar por WhatsApp una encuesta que pidió el presidente al Poder Popular, a las estructuras del Poder Popular en todo el país. Qué bueno. Entonces, a mí me correspondió con las cosas que tenemos al interior del gabinete comunal, de la alcaldía, de la ciudad, porque es una integración entre ministerio, alcaldía, gobierno, distrito capital, bloque de comunas, pasar la encuesta. Y hay gente que te pone ahí, ajá, Ana Maldonado, vivo en el consejo comunal tal, aún no somos comuna. O sea, aún no son comuna, pero forman parte de una estructura, consejo comunal o comité de base del Poder Popular, que tiene claro que en su horizonte está la conformación en comuna. La encuesta pregunta sobre si sabe que estamos en el medio de un foco de contagio en Caracas, y si está a favor o no de la flexibilización o de la radicalización de la cuarentena, y explique sus razones. Entonces, con esos insumos, el presidente toma dictado para lanzar las medidas en torno a la cuarentena. Ahorita mucho queremos que no tome tanto dictado, si el dictado es que flexibilice, sino que radicalice la cuarentena, porque estamos bastante complicados en ese sentido, ¿no? Pero le permite saber, además de la encuesta del Sistema Patria, le permite saber de primera mano qué piensan las estructuras del Poder Popular, porque además esas no son respuestas individuales.
sino respuestas colectivas, que les toca gobernar el territorio. Exacto, no, bueno, muy interesante. Yo creo que eso además nos vuelve a traer el tema que tú señalabas del el sujeto, ¿verdad? El sujeto y las categorías, ¿no? Cómo había una trampa histórica que podía hablarse de cierta colonialidad del marxismo estándar respecto justamente a esta idea del obrero fabril, ¿no? En el fondo, debajo lo que hay es una categoría restringida de trabajo, ¿no? La idea de que el trabajador es aquel, que lo que está por fuera, por cierto, incluso el campo, pero más aún el trabajador llamado informal, urbano, etcétera, y todo el tema de la autogestión, que queda incluso invisibilizado como trabajo. Eso es otra cosa, es actividad política, pero no es trabajo. Y justamente Mesaros tiene estas categorías tan interesantes como que enlaza en torno a lo que él llama la totalidad del trabajo, o sea, entender eso, el mundo entero, pero desde un concepto amplio, que incluye la producción, la reproducción e incluso la transformación, es decir, el trabajo militante como trabajo. Y ahí apunta. Contribución, Claro, contribución a la exacto. sociedad. Estar trabajando en un proceso donde estás no solo produciendo y reproduciendo, sino además transformando el viejo Estado moderno colonial, capitalista, ¿no? Entonces, esta idea de Mesaros del horizonte de socialización de la autogestión es la contracara, es un aspecto de ese concepto amplio, ¿no? Y que uno puede verlo justamente en el intento bolivariano de la expansión de las comunas, ¿no? Cómo se requiere expandir, pero también profundizar, diversificar, ¿no? Es decir, de que haya, por ejemplo, distintos tipos de cooperativas de trabajo, de consumo, de salud, y que además entonces tenga esta proyección política, este horizonte socialista, comunitario, autogestionario, de ir más allá. Entonces yo creo que en ese sentido es muy interesante todo lo que nos cuentas, ¿no? Y entendiendo que estamos en un proceso de transición, ¿cierto? Al parecer incluso de transición civilizacional hacia alguna otra cosa. Entonces, las contradicciones son inevitables, pero entonces si no nos mojamos, no metemos las patas al barro, digamos, por supuesto que no vamos a ir a ninguna parte. Y en ese sentido, las tensiones que tú señalas entre un gobierno popular y las fuerzas populares son inevitables. Entonces, ¿qué cosa más saludable que Chávez llame a la disputa, ¿no? Y a estar atentos, ¿no? Es decir, es una cosa que no no va a acabar hasta que realmente estemos en otra parte, y eso va a ser generaciones más allá. Hay que sacarnos de la cabeza esta idea de que la transición va a durar unos años, unas décadas, es una cosa muy, muy larga, ¿no? A propósito de eso, ¿qué piensas tú justamente ya de esta mirada de Correcto. la transición, Sí. esta mirada a la crisis? ¿Qué clase de crisis piensas tú que es? Es decir, cuando se habla de ella como, por ejemplo, Bueno, mira, que los marxistas más clásicos hablan de una crisis cíclica y otros hablan más bien de una crisis civilizacional. sí, yo creo que bueno, que son ambas cosas, ¿no? Ahí también nos vendieron la idea de que la crisis era de una sola dimensión, ya dijimos que no, ya entendemos todo el tema de la totalidad y de la multidimensión. Y bueno, también a los periodos cíclicos de crisis han habido respuestas similares. Por ejemplo, todo el tema de ese encubrimiento en relación con el tema de que al centro le correspondía un tipo de crisis, de la sobreproducción, y a la periferia, entonces todo el tema de la recesión, el estancamiento, la inflación. Ya hace rato estamos viendo cómo hay, diría Grofogel, el que tú dices que te robó la conversa. Grofogel dice, los bolsones esos como del sur en el norte, en el centro, ¿no? Sí. Esas disputas que son necesarias además para atender esos puentes. Fíjate esta imagen.
y yo te la voy a pasar porque fue un cartel muy bonito que sacó la Tricontinental con un llamado a colaboración de afiches en relación a graficar el capitalismo, que es un muchacho de estos de bicicleta, de Uber o de Rapid o de cualquiera de las transnacionales del delivery, de las entregas a domicilio, y entonces la consigna de backing de la imagen es ya no más nuestra precariedad sobre tu comodidad al capitalismo, ¿no? Entonces está el muchacho en bicicleta cargando en la espalda a, a un burgués. Entonces, eso es convertido, entiendo, hasta en un sustantivo, en una categoría, la uberización del trabajo, la extrema precarización, ¿verdad? Y nosotros, en Venezuela, hay uno de los asuntos que te decía de las particularidades y de los resquicios por los que se vislumbra cómo nosotros hemos roto en diferentes aspectos con esa extrema normalización del trabajo que existe a nivel mundial, es que aquí, muchachos, sin riesgo de contraer penas o incurrir en temas legales, de la misma manera, con la misma presión por generar ingresos, pero puede agarrar una bicicleta, un perol, echárselo en la espalda y realizar entregas a domicilio, ¿no? En el resto del mundo eso está extremadamente normalizado a través de todo, incluso el entubamiento tecnológico, las compañías que además son las que son las propietarias de los mecanismos de contratación, de geolocalización, de pago a través de un solo sistema, una sola plataforma SWIFT. Seguramente habrán todo un entramado jurídico para permitir que eso lo hagan solo determinadas empresas. Claro. Asistimos a la aparente disputa entre los de Uber y los taxistas sindicalizados en Europa. Entonces, yo creo que efectivamente ahorita nosotros tenemos un gran reto y te digo una cosa, yo lo paré, pero ese era el tema de mi tesis en ciencia política, que era toda esta trampa en relación con la sociedad civil y los nuevos movimientos sociales, que se ha impuesto como una narrativa muy exitosa para fragmentar al sujeto y hacer creer lo que tenemos claro como todos los que estamos desde un lado de la lucha de clases y de sus diferentes capas de opresión. No negamos las diferentes capas de opresión que no pueden ser las mismas que tú o que yo tenemos frente a un hermano nuestro pobre, sin educación, ¿verdad? De este mismo lado, pero con muchas más capas de opresión. Claro. Frente a la atomización y a la fragmentación en la que se hacen ininteligibles los diferentes sectores o los diferentes sujetos que están queriendo establecerse como que son las nuevas luchas. Entonces los indígenas, los de la sexodiversidad, los afro por otro lado, y así las diferentes. Bueno, entonces estábamos hablando acerca de que es un buen momento para identificar, además, yo creo que
como estábamos, como veníamos, en todas las capas de esa sobreexplotación que estaban operando sobre el trabajador y que siguen operando en términos de cómo está sobre sus hombros exclusivamente la reproducción de ellos como de la fuerza de trabajo. Cónchale, tiene que producirse un cambio en el que ya echemos luces sobre esa situación. Que podamos verdaderamente ir hacia a esos mecanismos más potentes, más fuertes, de quebrar verdaderamente las cadenas de la explotación e ir hacia otro proceso de producción, a otro donde, y lo dijo, mucha gente lo ha dicho recientemente, pero a inicios de la cuarentena, un compañero, un profe, con el que tenemos momentos de luna de miel y de divorcio y no sé qué, pero que es Guillermo Ciesa, dijo que el problema no era las especies, si ganar el ganado vacuno, ¿verdad? Por empezar a comer conejo, sino que el problema sigue siendo el problema de la propiedad sobre los medios de producción y el modo de producción en sí mismo. Además de identificar, poner ahorita en perspectiva que el tema de la crisis climática, los crímenes climáticos, son una cuestión realmente a tener en cuenta. Entonces, dentro de ese otro modo de producción o dentro de esa lucha por otro modo de producción, cómo nosotros vamos a resituar el mundo del trabajo verdaderamente productivo. Nosotros tenemos que ir a otras maneras de constituir poblados integrales. Esta etapa de transición tiene que rendir frutos de la manera directamente proporcional a cuántos poblados integrales de diferente manera, que bueno, que para nosotros es la comuna. Vamos a zonas liberadas, en las que no puede haber un calco y copia de condiciones que nos llevaron a esta crisis. Porque son factores de superproducción, sobrepoblación de especies, y de un montón de cosas lo que nos han llevado hasta este momento. Porque cuando hablamos de otra conversa conspiranoica, bueno, podemos hablar de si esto es un virus zoogenético, creado o no, pero las condiciones de transmisibilidad de virus, bacterias y un montón de cosas tienen un sello del modo de producción capitalista. Son sobrepoblaciones en las que no da más la aplicación de vacunas, antibióticos, para el tipo de producción, ¿no? Entonces eso yo creo que son como los retos en cuanto al sujeto, el modo de producción, lo que te va dando, y hay que planteárselo como muy en serio. ¿Cuál era como el método Chávez en ese sentido? Y para ti va a ser muy diciente porque lo adelantó de la mejor manera en el mundo de la vivienda, en el del hábitat. El método Chávez en esta etapa de decisión del hábitat
y de la transformación integral del hábitat y de la vivienda, el de unir las diferentes visiones que incluso en la academia o en la política eran, no se hablaban, unirlas todas en una gran misión y adelantarla. Por ejemplo, en la gran misión vivienda tiene que ver, se unió la vivienda rural, vuelta al campo. Se unió la densificación de ciudades, el hecho de que dentro de Caracas cabe otra Caracas. El aprovechamiento de los espacios de la misma ciudad. Las ciudades satélites o socialistas, como las ciudades o los proyectos en las periferias. Al punto Le Corbusierianos del 23 de enero, sí su buena cantidad de ciudades socialistas. Y la transformación integral del hábitat en torno a los corredores de barrios y todo eso. Y bueno, la otra cantidad de temas. Dentro de eso, por supuesto, que están las nuevas comunidades del movimiento de pobreza, que es la construcción de viviendas desde la ocupación de un espacio, la construcción de comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, en el ámbito de lo productivo, nosotros tenemos que empezar sin pruritos, que es el ámbito de la vida en sí misma, y para los sujetos también, en el que nosotros unirnos en torno a un programa estratégico, visibilizando las diferentes capas de opresión. Obviamente no tenemos el manual, esto se fragua en la lucha, ¿verdad? Pero este proceso de transición tiene que ser como así, de largo aliento, y la lucha y las claves te lo va dando cuán liberado está una zona en términos de, mira, tenemos que empezar a medir la felicidad de nuestros habitantes. Tenemos que empezar a medir lo inmune que están a todos los males de esta crisis y de esta situación. Y hay cosas, bueno, rigurosamente establecidas que ahorita seriamente se está planteando dejar de estar calculando el PIB en términos monetarios financieros y calcularlo más en términos de unidades producidas. Si nosotros calculamos la economía comunal en términos tradicionales, capitalistas financieros, seguimos estando a nivel de 1%. Pero si lo llevamos a unidades producidas de rubros, de un cambur, un pantalón, una mascarilla, oye, eso genera un salto importante de varios puntos. Interesante, claro. Empezar a medir más bien el valor de cambio. A veces, claro, eso es una de las cosas. Hay 10 puntos que yo compartí con los compas que lanzaron las notas al galope de la Revuelta Popular en Chile en el lanzamiento de su libro, que son los 10 puntos establecidos de la Tricontinental. Eso, ¿verdad? Que los leyó Vijay en la conferencia de ALBA TCP que recientemente convocaron los países del ALBA y dirigió el presidente Nicolás Maduro. Entonces son 10 puntos, bueno, el primero va desde preservar la vida y el último es todo el tema de la desdolarización y el del cambio de los patrones de producción y de circulación, y de producción y de circulación en su conjunto. Entonces, bueno, ahí tenemos bastante trabajo en ese sentido. Claro. Bueno, muy bien, es un programa contundente, estratégico, del cual también todos acá nosotros tenemos mucho que aprender, ¿no? Son grandes desafíos, y los pueblos, como bien sabía el comandante Chávez, son los que hacen la historia, los que hacen la revolución, ¿no? Bueno, ya
vamos más bien cerrando esta entrevista, así que agradecerte por tus palabras, por compartirnos tu visión, ¿cierto? Y expresar todo nuestro cariño, nuestra solidaridad con el pueblo venezolano. Somos, así nos entendemos nosotros, miembros, integrantes de una misma patria grande, una matria grande que nos acoge a todas y a todos y que no vamos a poder acabar con el imperialismo si no es uniéndonos. Así que desearles lo mejor, en esta ocasión en particular a ti, ¿cierto? Que atravieses lo mejor posible esta pandemia y pandemonium y al mismo tiempo a todos los pueblos ahí de Venezuela y de nuestra América. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, agradecerte a ti la invitación y bueno, vamos a seguir encontrándonos temporalmente a través de estos medios así y ya cuando podamos de nuevo andar los mismos caminos, esta es tu patria, los necesitamos de su claridad, de sus aportes, de su guía y de su acompañamiento. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Muy bien.